Hola, soy Carmen Romero, psicóloga infantil y te doy la bienvenida a Son Cosas de Niños, un espacio dirigido especialmente a padres primerizos, en el que trataremos temas sobre crianza y educación de los más pequeños. Hablaremos del desarrollo físico, del desarrollo intelectual, emocional y social de 0 a 3 años. Quiero ofrecerte un espacio en el que puedas resolver dudas sobre temas tan importantes como el sueño, las rabietas, los límites y todo aquello que ayuda tanto a padres como a hijos a disfrutar de la magia de crecer. Si quieres conocer más sobre mi trabajo, visita mi web estimulacionparabebés.com. Hola, hoy vamos a tratar un tema que yo creo que os va a interesar muchísimo, que es el tema de la lectura desde edades tempranas. Sin lugar a dudas, para mí es un tema súper importante porque tenemos poca conciencia de lo importante que es leer a nuestros pequeños, de lo importante que es conseguir que se apasionen por la lectura, de lo importante que es nuestro papel como padres en relación a la lectura desde edades muy tempranas. Yo en consulta me encuentro continuamente familias, pues ya con niños con edades más avanzadas que no les gusta leer, que no quieren leer. Y eso supone un problema. Supone un problema porque leer te ayuda a aprender. Leer te ayuda también a disfrutar muchísimo. Y sin lugar a dudas, leer te facilita el éxito académico también, ¿no? Entonces, si queremos conseguir que nuestros pequeños tengan un buen desarrollo intelectual, lo primero es facilitarles conocimiento, ¿no? ¿Qué mejor manera que con la lectura? Si queremos ayudar también a desarrollar el lenguaje, que es algo que nos preocupa muchísimo en los primeros años, pues qué mejor manera que hablándoles y leyéndoles, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué consiste todo esto del tema de la lectura, porque reconozco que muchas veces cuando hablamos de leerles a los niños tan pequeños, antes del año, muchos me miráis con cara de, pero ¿cómo le voy a leer si no va a entender nada? Bueno, pues se trata de eso, se trata de irles leyendo para que cada vez entiendan mejor. De la misma manera que yo siempre os digo, hablarles desde el primer día, porque cuanto más habléis a vuestros pequeños, mejor o antes os entenderán, pues con la lectura pasa exactamente lo mismo. Tenemos que ofrecerles un ambiente lector. Tenemos que sumergirles en un ambiente que esté rodeado de libros, que estén a su alcance, que los disfruten con cualquiera de nosotros. Sobre todo lo que es importante es que el bebé le leáis mucho, que sea muy leído por los adultos. Porque veréis que además a través de eso van a aprender muchísimo. Voy a hacer un repasito así muy rápido antes de seguir sobre el tema de las conexiones neuronales. Hablamos siempre de lo importante que es el desarrollo de los primeros años. Os he hablado en algún otro podcast y en redes sobre la importancia de cubrir lo que son las necesidades neurológicas del bebé, que son las que están relacionadas con el cerebro, con las neuronas, con el ejercicio físico y con los estímulos. ¿Qué ocurre? Que cuanto más estímulo rico recibe el bebé, mayores conexiones neuronales se hacen. Además, durante los primeros años, las conexiones neuronales, como hemos hablado en otros capítulos, se hacen a una velocidad increíble, ¿no? Entonces, deciros que gracias a la lectura, el bebé recibe muchos estímulos auditivos, visuales, además potenciamos, ¿no?, el afecto. Y entonces es una manera, ¿no?, es una actividad que no solamente propicia el aprendizaje, sino que además crea muchísimas conexiones neuronales en un momento que es bastante fácil crearlas. Recordar un poco que para cubrir esas necesidades neurológicas siempre defiendo la parte del desarrollo físico, ¿no?, el arrastre, el gateo, caminar, correr, la actividad acuática, los ejercicios vestibulares, pero sin lugar a dudas, toda la parte también de conocimiento.
¿Cómo consigo crear más conexiones neuronales? Pues también facilitándoles el conocimiento. El conocimiento, ¿cómo se consigue? Pues a través de los estímulos recibidos, a través de los 5 sentidos: la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. Y como os he dicho ahora, la lectura es una actividad muy completa porque están mirando, están escuchando, están tocando y seguramente en muchas ocasiones incluso podemos encontrar libros con olores, ¿no? Yo libros que se coman todavía no los he conseguido, pero sí que es una actividad muy completa. Una de las cosas que tenemos que tener claro es que la lectura se la van a encontrar en algún momento de su vida. Cuanto antes el bebé esté apasionado por leer, mejor, porque habrá hecho un recorrido mucho más largo. Y cuando se vea ya siendo niño con la necesidad de ponerse delante de un libro, lo va a coger de otra manera. Va a tener una actitud mucho más positiva, porque relacionará el libro con una actividad agradable, enriquecedora. Facilitar el conocimiento de nuestros bebés tiene como objetivo principal pues que se pueda adaptar al entorno, que aprenda, crear una buena red neuronal. Y eso lo vamos a hacer hablándole mucho, jugando mucho con ellos, cantándoles, respondiendo a todas sus preguntas conforme se van haciendo mayores, pero cuando todavía no hablan, nosotros lo que sí que vamos a hacer es leerles, porque a través de la lectura aprenderán muchísimas cosas. Pensar que los primeros años, los bebés, los niños, aprenden con muy poquito esfuerzo y consiguen grandes resultados. Es una época en la que su cerebro está trabajando a una velocidad increíble y además tienen una predisposición que no podemos perder, que es una predisposición a querer aprender, están motivados. Son unas edades que si iniciamos esa pasión por el aprendizaje, lo que hacemos es que ya salten desde otro trampolín. Son momentos donde podemos detectar muy claramente cuáles son sus fortalezas o sus debilidades. Y si compartimos con ellos muchos momentos de actividad, de juego, de lectura, podemos detectar muy bien y saber cómo impulsar esas pequeñas debilidades o acabar de impulsar esas fortalezas. Pensar que los niños tienen ansias por aprender. La única cosa que ocurre, que muchas veces me preguntáis en consulta, es que tienen una atención muy cortita, ¿no? Y yo veo muchos padres preocupados, dicen, no, es que me pongo a leer y no puedo acabar el libro que ya quiere otro. Bueno, hay que respetar sus ritmos. Los niños tienen la atención corta. ¿Por qué? Porque aprenden muy rápido, absorben toda la información y ¡pum!, ya quieren cambiar. Hay que respetar ese ritmo. Poco a poco iremos consiguiendo alargar su atención. Poco a poco iremos consiguiendo engancharlos porque estarán motivados por conocer más sobre ese tema. Pero tener paciencia al principio, sobre todo, porque al poco rato pues desvían la mirada, se fijan en otras cosas o quieren otro cuento. Bueno, no importa, podemos ir cambiando. El tema es que jueguen, toquen, se dejen leer, rodeados de libros, de cuentos, donde hay vocabulario, donde hay conocimiento. Pensar que los niños pequeños aprenden más antes de los 3 años de lo que aprenden el resto de sus vidas. Si vosotros pensáis por un momento cómo es un bebé recién nacido, que ni habla, ni entiende, sus sentidos están muy inmaduros, y qué ocurre al cabo de 1 año, o al cabo de 2, o al cabo de 3. O sea, es increíble el cambio que hay, cómo conocen, cómo se relacionan, cómo aprenden, el interés que tienen, y eso hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo porque después, cuando tienen 14 o 15 años, si no ha habido un trabajo previo, es complicado que estén motivados para aprender y para estudiar. Entonces, es algo que debemos intentar cultivar desde las primeras etapas. Es algo importantísimo. Disfrutar de vuestros bebés, del aprendizaje, del conocimiento y de los libros es una de las mayores inversiones que podéis hacer. Sin lugar a dudas, veréis que en un futuro le va a traer a él muchísima facilidad y os sacaréis muchos dolores de cabeza.
Desgraciadamente, la capacidad de aprendizaje del ser humano disminuye con la edad. O sea, así como os digo que cuando son pequeñitos aprenden muy rápido, conforme se van haciendo mayores, cada vez aprenden más lentos. Conforme vamos cumpliendo años, todavía nos cuesta más. Fijaros cómo los niños pequeños tienen tantísima facilidad para aprender idiomas, que si luego tú con 20 años intentas aprender un idioma, te cuesta muchísimo más. Desgraciadamente, también lo que ocurre es que la motivación por aprender disminuye con la edad. ¿Por qué? Porque al principio hay una necesidad de supervivencia por conocerlo todo. Todo es nuevo, no entiendo, no conozco y para poder sobrevivir necesito aprender. Esta cualidad es propia de los niños pequeños. Hay que aprovechar que están tan motivados, porque todo lo que les presentemos, si lo presentamos con ilusión, seguro que les gustará. Es muy importante el ambiente que ofrecemos en casa. Es muy importante la ilusión y la actitud que tenemos frente a los libros. Porque veréis que si ellos sienten que nosotros disfrutamos, ellos disfrutarán. Si ellos sienten que a nosotros nos gusta, que estamos apasionados, ellos se apasionan también. Pensar que los padres somos, en principio, los principales maestros de nuestros hijos. No podemos pensar que ya aprenderán en la escuela. No, hombre, no, en casa podéis hacer muchísimas cosas. Podéis comprar unos libros maravillosos, podéis crear libros maravillosos, con fotos, con imágenes. Podéis pasar mucho tiempo con ellos, con un rincón de lectura maravilloso, donde fortalecer todo el vínculo afectivo y además bañarles de conocimiento para crear conexiones neuronales y para hacerlos niños incluso mejores de lo que son, ¿no? Yo creo que todos los niños se merecen, sí o sí, ser estimulados, se merecen, sí o sí, ser leídos. Yo lo que tengo comprobado es que en las familias donde los padres se vuelcan por el desarrollo de sus niños, porque aprendan, porque tengan pasión por la lectura, al final, sí o sí, se acaba recogiendo unos resultados maravillosos. Pensar que la inteligencia es algo que se contagia. Si nosotros potenciamos inteligencia, conversaciones, libros, materiales interesantes, nuestros hijos se apasionarán por ello también. La familia marca sin lugar a dudas la diferencia. Muchas veces nosotros nos empeñamos en pensar que el colegio es quien le va a dar todo el giro en la educación a nuestros hijos. Sin embargo, el colegio puede dar unas bases, el colegio puede ofrecer muchísima formación, pero lo que es la educación de base, la motivación, la actitud frente al aprendizaje, es imprescindible que salga de casa. Claro que hay excepciones, pero a priori la familia marca la diferencia en la actitud, en la predisposición del niño para aprender. El colegio no puede hacer milagros. Los mejores profesionales en un grupo con tantos niños, si no hay un apoyo de los padres, si no hay una presencia de la familia, si no hay un acompañamiento en casa y seguimiento, es complicado que las cosas sucedan simplemente por el azar. La lectura supone una motivación personal y esa motivación personal nace también del ambiente que le rodea. Así que tener muy claro que vuestra actitud como familia es determinante en la lectura de vuestros niños. Si cada vez que mi hijo pues consigue algo o se porta bien, te has ganado que te lea un cuento y vais al rincón de los cuentos como algo maravilloso. Si no lo vemos así, los cuentos van quedando apartados. Si el cuento es como, qué rollo, no leer, le transmitimos esa actitud, entonces no va a querer leer. Sobre todo porque leer no es fácil. Leer supone un ejercicio bastante complicado. Entonces, tenemos que poner todas las posibilidades para ser exitosos, para que les guste, para que les motive. Pensar que la lectura es importante desde edades tempranas porque es una gran herramienta, como os he dicho antes, para acceder al conocimiento. Pero además es una gimnasia intelectual maravillosa. Nos hace pensar, nos hace reflexionar, nos hace reorganizar
todos los conceptos que tenemos, porque conforme vamos adquiriendo nuevos, tenemos que reorganizarnos. Te ayuda muchísimo a estructurar tu pensamiento. Por supuesto, también os he comentado que potencia muchísimo el vínculo afectivo, porque para el bebé pasar un rato mano a mano con el adulto es lo mejor que le puede pasar. Y si además tenemos un rincón en casa con cojines, con una cesta llena de libros y con una lamparita, qué mejor que estar en el regazo allí espachurrados leyendo cosas interesantes que a mi papá y a mi mamá les interesa locamente, con lo cual tiene que ser una chulada, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que intentar, ¿no? Con la lectura de los primeros años. Yo siempre digo que la lectura en sí es importante para poder acceder a conocimiento. La lectura en sí tiene muchísimos beneficios a nivel intelectual, pero hay otra cosa que tenemos que tener muy clara, y es que el buen lector entiende y aprende rápido, pero además el buen lector acaba siendo mejor escritor. Entonces, si tú le lees mucho a tu bebé, entenderás que muy pronto irá formando todo un conocimiento en relación a la estructura lingüística escrita. Si a mí me leen mucho, yo entiendo cómo funciona toda la parte del lenguaje escrito. Y entonces luego, más adelante, cuando empiecen a escribir, va a escribir con mayor facilidad porque tendrá mucho más vocabulario, tendrá muchas más herramientas. Si os fijáis, los niños cuando empiezan a escribir generalmente tienen una escritura con una estructura muy simple y muy repetitiva, muy relacionada con su forma de hablar, ¿no? Yo me hace mucha gracia cuando leo algunas redacciones de niños pues de 7, 8 años que su manera de escribir es he ido y entonces y claro y... ¿Por qué? Porque no conocen las pausas, porque no conocen la estructura lingüística escrita. Entonces, si les leemos desde edades muy tempranas, muy pronto aprenderán a conocer, aprenderán lo que es, ¿no?, ese conocimiento más lingüístico relacionado con la parte escrita. Pensar que si un niño sabe escribir bien, es más fácil que sea exitoso a nivel académico. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, me ponen un examen, me estudio el examen muy bien, pero yo luego este examen, como todavía los exámenes mayoritariamente son escritos y no orales, a la que yo me pongo a escribir, si no sé escribir bien, seguramente mi resultado no es tan bueno como si soy buen escritor. ¿Qué quiero decir con esto? Que un niño que sabe el conocimiento del examen y además sabe explicarlo bien de forma escrita, va a ser mucho más exitoso que aquel que no lo sabe explicar bien de forma escrita. Escribir bien en los exámenes facilita muchísimo el éxito escolar, desde luego. Deciros también que cuando uno es buen lector, entiende mejor los textos, aprende con mayor facilidad y eso le va a facilitar apasionarse por el aprendizaje. Tenemos que intentar que nuestros pequeños tengan pasión, una pasión por desarrollar toda esta parte intelectual y cognitiva. Y nosotros, como padres, somos los primeros protagonistas. Hay muchísimas maneras de enseñar a nuestros hijos, hay diferentes métodos. También tenemos que tener en cuenta el ambiente que tenemos que darles. Tenemos muchísimas herramientas. Si te interesa conocer más sobre este tema, no dudes en entrar en estimulacionparabebes.com/lectura. Allí tenéis un maravilloso taller donde os explico todos estos pequeños tips como los métodos que podéis utilizar, qué ambiente le puedo dar para que mi hijo sea exitoso en la lectura desde edades muy, muy tempranas, cómo deben ser los libros, qué me aportan los libros comerciales y qué me aportan los libros caseros. Si estáis interesados, no lo dudéis, entrar en estimulacionparabebes.com/lectura y descargaros el taller de lectura. Estoy convencida que os va a abrir un mundo lleno de pasiones. Hasta aquí este episodio de Son Cosas de Niños. Para estar al día de nuevas publicaciones, recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Y si conoces a otros padres a los que les pueda ayudar esta información, comparte este contenido con ellos para hacerles la vida más fácil.
Entre todos podemos llegar a más personas y facilitar el desarrollo y educación de nuestros pequeños.